bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor porque nos permite en su infinita misericordia estar ya aquí listos para exaltar y glorificar al Señor en este día, porque este es el día que el Señor ha hecho para gozarnos en su presencia. Así que si estás con tu familia, bueno, llama a la verdad y estate ahí listo para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a buscar en nuestra Biblia en el Salmo número 84 y lo vamos a leer de una manera, bueno, si lo puedes leer ahí de una manera alternada, ¿verdad? Con tus hijitos o con tu esposo, vamos a hacerlo. Dice así: anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, escucha esto maravilloso: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Quiero hacer hincapié en esta parte del verso 11. Dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. Cuando tú y yo andamos en integridad, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, pero hay un requisito: pero en la casa de Jehová morará o moraremos por largos días. Por eso yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Gocémonos y alegrémonos en el Señor, porque muy pronto, ¿sí? Muy pronto estaremos ya en las moradas celestiales, porque Él viene pronto. Así que hoy es el tiempo de gozarnos en la presencia del Rey. Hoy vamos a adorar juntamente con el grupo Shekinah Rab a nuestro Dios. Y así que corre por tu pandero, ahí están tus manos, ¿verdad? Ahí las tienes contigo. Así que vas a batirlas, vas a aplaudir, vas a gozarte en la presencia del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Así que vamos. Adelante, grupo Shekinah Rab. Bendiciones. En esta hora vamos a glorificar al Rey de Reyes, al único que es digno de recibir la gloria, la honra y la majestad. ¡Aleluya! Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Diga, confío en ti.
ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te adoramos, Señor, porque en todo tiempo te hemos alabado. No importa la circunstancia que estés pasando, hoy es el tiempo de adorar al Rey. Aleluya. Vamos. Y en todo tiempo te alabaré. Y en todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. Aleluya. En todo tiempo te adoraré. Jesús. Oh, tú eres digno de gloria. Y te alabaré y te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Y te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a gozarnos en la presencia del Rey. Vamos, acompáñanos ahí desde tu casa, con tus palmas, adorando al Rey de Reyes, porque bueno es alabarle. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, dígalo, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, Tu nombre grandes son tus obras. por siempre. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, Tu nombre grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu. Todas las hermanas, sígalo. vuelves a alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Todos los varones. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es. Vas con las palmas. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras por siempre. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, y grandes
son tus obras por siempre. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno, puedes alabarte, Señor. Aleluya. Es bueno alabar al Rey. En todo tiempo es bueno alabar al Señor, porque Él es nuestro pan de vida. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes. Amén. Adoramos. Vamos. Pan de vida es Cristo, el buen pastor, y es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios inmolado a la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran maestro es Cristo, el buen pastor, y es Jesús, el Hijo de Dios, el gran yo soy, mi Salvador y mi Rey. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Él es nuestro pan de vida. Poderoso. Aleluya. Gózate con la trompeta. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene Jesús. palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna.
Jesús. Gracias. Porque solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor. Espíritu de Dios, ven. Ahí donde estás, dile: te adoramos, te adoramos, poderoso eres tu Dios, y Cristo, te adoramos, Te adoramos, y Cristo, te adoramos, y Cristo, mi Señor. Oh, aleluya. Tú eres el Rey. te adoramos, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Con tus propias palabras, dile: tú eres mi Padre. Tu gloria del Señor, tu presencia. Solamente las voces, digámosle: aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Espíritu Santo, llena nuestra vida.
Qué hermoso tiempo de adoración y de la alabanza a nuestro Rey. Realmente esta última alabanza tan hermosa, tan bella, ¿verdad? Para nuestro Dios Cristo te adoramos. Y esto es una realidad, mi hermano. Tú y yo, nuestra vida, tiene que estar comprometida a una adoración extrema a nuestro Señor. Porque eso fue el motivo de nuestra creación de cada uno de nosotros, poder adorar al Señor en todo momento y nunca cesar de poder bendecir y exaltar su nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, ha llegado el momento tan esperado como cada martes, ¿verdad? El Señor tiene algo tan hermoso preparado para cada una de nuestras vidas a través del pastor Pedro Olvera, con estos hermosos mensajes tan interesantes y tan de bendición para cada uno de nosotros. Así que comparte la liga si aún no la has compartido para que tú puedas ser de bendición para muchas más personas que puedan ver este programa, ¿verdad? De esta transmisión y pueda ser ese medio para que ellos, el Señor pueda hablar a través de nuestro pastor Pedro Olvera a sus vidas. Así que estate muy atento, estate muy atento, ¿verdad? A esta palabra del Señor y saca tu libreta, tu Biblia, para que tú puedas tomar nota y puedas realmente ahí escribir lo que el Señor tiene preparado hoy para tu vida. Así que estemos listos y preparados para esto, pero no sin antes ir al valor de la semana, ¿verdad? Así que vamos primero al valor de la semana y después vamos a la predicación. La solidaridad es uno de los valores humanos más importantes. Consiste en brindar ayuda al prójimo sin esperar nada a cambio. Ser solidarios es una elección que se hace cuando es necesario, aunque no te lo pidan. No solo se trata de un par de zapatos, una cobija o un pedazo de pan. También significa preocuparse, pero a la vez ocuparse atendiendo el área afectiva, emocional, moral y espiritual de otros. Que cada día tu meta sea ayudar a alguien. Practícalo hasta que la solidaridad sea un hábito en tu vida. La solidaridad se enseña, se aprende, se contagia y se hereda. La solidaridad es uno de los valores humanos más importantes. Consiste en brindar ayuda al prójimo sin esperar nada a cambio. Ser solidarios es una elección que se hace cuando es necesario, aunque no te lo pidan. No solo se trata de un par de zapatos, una cobija o un pedazo de pan. También significa preocuparse, pero a la vez ocuparse atendiendo el área afectiva, emocional, moral y espiritual de otros. Que cada día tu meta sea ayudar a alguien. Practícalo hasta que la solidaridad sea un hábito en tu vida. La solidaridad se enseña, se aprende, se contagia y se hereda. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos, una vez más. Es un hermoso privilegio estar transmitiendo desde estos micrófonos, tratando de llegar a los miembros de la Iglesia Ríos de Agua Viva, pero también a todos aquellos amigos y familiares que nos hacen el favor de unirse a esta transmisión. Damos gracias al Señor por la salud de mis hermanos, a los que Dios está fortaleciendo, y por supuesto también por cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Que el Señor sea en todos ellos. Vamos a orar. Padre amado, en esta hermosa tarde, noche, gracias. Ha sido una hermosa experiencia tu presencia en nuestras vidas. La fortaleza, Señor, que proviene de ti
y el milagro de ser instrumentos en tus manos. Te pido, Señor, que allí donde cada una de las familias se está reuniendo en torno al altar familiar, sea tu presencia de una manera visible, de una manera genuina, Señor. Sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón y a cada vida, Señor, redarguyéndonos de pecado, Padre, pero también, Señor, motivándonos al servicio. Esta noche nos depositamos en tus preciosas manos y sabemos, Señor, que no solamente es el lugar más seguro del universo, sino también, Señor, el único de donde viene toda sabiduría. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada, en torno a las preguntas y durante el tiempo de la transmisión, hablamos de la importancia, de hecho les ubico, estamos en Apocalipsis 6. Voy a tomar estos días para hablar de los sucesos de la gran tribulación. Y mencionamos que el primer suceso que incluso marca el inicio del periodo de la gran tribulación es la manifestación del hombre de pecado. Eso ya no lo vamos a ver nosotros y es muy importante que entendamos cuál es el aspecto. Llegamos a este punto porque el primer sello, o lo que popularmente se conoce como los jinetes, recordarán ustedes que el mundo habla mucho sobre este particular, incluso cuando se da alguna noticia extraordinaria, hablan de periodos apocalípticos o de jinetes apocalípticos. Y la manifestación del primer jinete, que es la apertura del primer sello, es un jinete que viene en un caballo blanco, inclinado para vencer, es decir, dice la Escritura, salió venciendo y para vencer. Y este jinete es el anticristo. Entonces, hablamos la semana pasada sobre ese particular y les mencioné que hay un pequeño video que de alguna manera nos ilustra lo que sería esa manifestación. Este video, ¿sí?, es un tráiler de una película que se denomina El Anticristo y que publica el Ministerio Pan de Vida. Es un tráiler, por supuesto, pero se adapta totalmente a lo que son las Sagradas Escrituras y de alguna manera esa será la manifestación que tendremos o que el mundo tendrá que ver, porque por supuesto ya no estamos nosotros allí y se menciona incluso la crisis que va a producir el traslado de la iglesia. Lo que estamos viviendo como pandemia no es nada con lo que viene adelante y lo vamos a ir recorriendo poco a poco. Pero una vez que nosotros nos vamos, inmediatamente se da esta manifestación y será en este tenor. Vamos a ver este pequeño video que les prometí la semana pasada, vuelvo a aclarar, es un tráiler de una película que se llama El Anticristo y que publica el Ministerio Pan de Vida. Vemos el video. Desde la tierra, me dirijo a ustedes con la autoridad y el respaldo de todas las naciones de la tierra. La desaparición de millones de personas en todo el mundo nos ha llevado al establecimiento de un nuevo orden mundial. Este sistema de gobierno nos permitirá un gobierno homogéneo donde exista justicia, equidad, paz y seguridad para todos los que hemos quedado en el planeta. La implantación del sello o microchip con mi nombre y número es obligatorio para todos los moradores de la tierra para asegurarles esta justicia, esta paz y esta seguridad. Tienen que recurrir a los centros de gobierno del nuevo orden mundial en su zona asignada para que se beneficien de este recurso que ya está disponible para todos. Esta marca permanente en sus frentes o en su mano derecha va a contener todos sus datos para así poder mantener un orden y un control para que puedan hacer todas sus gestiones de negocios, incluyendo comprar, vender, transmitir pagos, solicitar ayuda de cualquier tipo,
informar casos a la justicia, solicitar crédito, usar medios de transportación aérea y terrestre, obtener cualquier tipo de licencia, visa o pasaporte, poder cursar estudios escolares y universitarios, para poder recibir tratamiento médico y o el beneficio de planes médicos, poder recibir recetas y comprarlas, poder mantener un empleo y poder hacer gestiones de su cuenta bancaria, viajar y todo lo relacionado al diario vivir. Habrá consecuencias severas al que no se someta a esta ordenanza. No se permiten reuniones privadas de índole religioso, ya que todas las religiones del mundo están bajo el mandato y el escrutinio de mi primer ministro, el profeta. Todos los religiosos que quieran ejercer su religión tendrán que ser reentrenados en las creencias, prácticas religiosas y estatutos de mi primer ministro, el profeta, en forma compulsoria. En este momento quedan anuladas todas las leyes que ofrecen libertad religiosa. El nuevo orden mundial no respalda la creencia de un Dios invisible. Si existiera Dios, no existiera el caos que se ha desatado con la desaparición de millones de personas. Mi gobierno no necesita a Dios y repudia a todo lo que de él procede. Mi nuevo gobierno está solucionando la situación muy exitosamente y de manera acelerada. Para esto contamos con la ayuda de las personas más inteligentes y versadas en ciencia, tecnología, finanzas y economía, y especialmente en las fuerzas militares a nivel mundial. Toda nación, tribu, lengua y pueblo está ahora bajo mi mando y les prometo abundancia, paz y seguridad. Bajo las circunstancias que está viviendo la humanidad completa, es requisito la calma y la obediencia absoluta a las reglamentaciones establecidas para que vivamos en paz. Las consecuencias de impedir, resistir o tratar de obstruir cualquier esfuerzo del nuevo orden mundial bajo mi poderosa mano serán castigados con la pena de muerte por medio de la decapitación. Se requiere que la fidelidad al nuevo orden mundial sea absoluta y sin condiciones para que funcione y sigan prosperando nuestros planes para un mundo ordenado y en paz. Serán recompensados de manera especial todas aquellas personas que sirven de voluntarios para informarnos de cualquier traición o amenaza que atente en contra del nuevo orden mundial, no importando que el traidor sea su padre, su madre, su hijo o su hija. Hemos puesto en función un sistema de espionaje satelital donde todos los moradores de la tierra estarán bajo nuestro foco y ninguno podrá escapar de nuestro alcance. Tenemos acceso a toda su información, sus negocios, su vida diaria y sus conversaciones. Todo esto ha sido hecho con el propósito de beneficio de todos. Cuento con el apoyo de las potencias mundiales, las naciones, los gobiernos de la tierra y de las fuerzas ocultas. Y confío plenamente que cuento con el apoyo de todos ustedes. Para más información, estaré proyectándome en todos los televisores, tabletas, celulares y pantallas gigantes en todo el mundo el día 6 de cada mes a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su fidelidad. Muy bien, debo de aclarar otra vez que es un tráiler de una película editada por el Ministerio Pan de Vida llamada El Anticristo y editada en el año 2002. Y extraordinariamente
a estas alturas, esa película es una impresionante realidad. Ustedes podrán en casa, después de estar viendo esta transmisión, volver a ver el video, y si quisieran hacer un estudio profundo, pues van a encontrar que todas estas frases se encuentran directamente en la Sagrada Escritura. Es decir, los conceptos que se vierten son exactamente emanados de la Sagrada Escritura. Indudablemente, yo creo que esa será la manifestación del anticristo cuando usted y yo ya no estemos aquí, y será la explicación que el mundo le esté dando a el traslado de la iglesia. Seremos millones los que vamos a ser llevados por el Señor Jesucristo, y el mundo secular tratará de encontrar una respuesta, y esta es la respuesta que el mundo verá y en la cual el mundo creerá. Incluso hay situaciones de estos días que ustedes han escuchado. Recientemente la Organización de las Naciones Unidas ha declarado a la iglesia como enemiga de la sociedad desde el momento en que nos oponemos a que la maldad crezca. Y eso en nuestro país es una triste realidad. Sí, estos días se han debatido leyes muy impresionantes que por supuesto afectarán indudablemente el estatus normal, o aún, amados hermanos, lo que nosotros llamamos, ¿sí?, el plan de Dios. En este caso, para la familia, para la sexualidad e incluso para la sociedad. Todo esto que se veía venir en el futuro es una terrible realidad en nuestros días. Quise pasar este video porque es la manifestación del jinete del caballo blanco del primer sello del libro de Apocalipsis, y uno de los aspectos en los que he hecho mucho énfasis es en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla de esta manifestación. Dice, otra vez vuelvo a leerlos, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Vean el versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y Pablo, tratando de describir a este hombre, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y recordarán que mencioné que de este punto se desglosa un punto muy interesante, que es exactamente la construcción del tercer templo, e igualmente les hice una promesa. La semana pasada, después de ver este asunto, hice alusión a la importancia que tiene el templo en la manifestación de este hombre, cuando el apóstol Pablo dice que se siente en el lugar santísimo, y Daniel describe la situación desde la perspectiva de lo que había sido o de lo que habría de ser, porque Daniel está escribiendo su profecía en el año 530, y en el segundo siglo antes de Cristo, dentro de lo que se conoce en la historia de los judíos como las guerras de los judíos, y que magistralmente narra o relata el escritor judío Flavio Josefo, se hace alusión a un momento en que Antíoco Epífanes, ¿sí?, sacrificó una marrana en el lugar santísimo. A eso se le llama la abominación desoladora, y es equiparable al momento en que el anticristo se siente en el lugar santísimo, haciéndose pasar por Dios y exigiendo que haya adoración. Eso implica que para que se pudiera dar esta manifestación, el tercer templo tendría que estar construido. Y cuando digo el tercer templo, hago alusión a que el primer templo se construyó en los años 900 por medio de Salomón, y allí fue donde se estableció todo lo que es el culto o la adoración al Señor. Después este templo fue destruido en el año 586 y posteriormente reconstruido. Se conoce como el segundo templo o popularmente el templo de Zorobabel, y este templo fue en el que caminó el Señor Jesucristo y que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Les mencioné que habían pasado más de 1950 años
en que el templo había sido destruido y no se había hecho alusión o mención alguna a la posibilidad de reconstruirlo como está sucediendo ahora. ¿Sí? Mencioné que hemos tenido el privilegio de ser testigos de este acto, es decir, del momento en que se están reconstruyendo los instrumentos que serán para la adoración y los últimos elementos que hacían falta, como era el concepto de el aceite de la unción, el altar o el incienso para el altar, la adoración o en este caso el sacrificio de una vaca roja, que es la que va a purificar de acuerdo a la ley del levirato, irá a purificar el lugar santísimo para que los judíos puedan renovar o restablecer su culto. La adoración sí incluye incluso la Pascua. Todos estos aspectos somos una generación que es testigo de ello y brevemente vamos a ver unas láminas que es el último libro editado por el Instituto del Templo, donde se nos presenta lo que son los instrumentos que habrán de servir para la adoración en este tercer templo, que indudablemente ya está próximo a construirse. Esta última semana hemos estado oyendo en las noticias la posibilidad de una guerra entre Siria e Israel, entre Irán, Hezbollah, que por cierto el día de ayer tuvo algún intento de ataque contra Israel, y les mencionaba que eso implica que en algún momento determinado el domo virtual o el domo que mantiene segura la ciudad de Jerusalén puede fallar. Y tratando de atacar a Israel, lo que van a hacer sus enemigos es destruir el domo de la roca. En cuanto eso suceda, el pueblo de Israel está preparado para construir el tercer templo. Y me preguntaban, ¿cuánto tiempo? Sencillamente son días, ni siquiera meses, son días lo que el pueblo de Israel se llevaría en reconstruir este tercer templo. Una vez reconstruido el templo y con todos los elementos vigentes, decía cómo es la vaca, cómo es el aceite, cómo es también el concepto del incienso, todo ello, el sacerdocio ya restaurado, el levirato, y mencionaba la semana pasada, el grupo de levitas que ministrará en este tercer templo tuvo un primer concierto en lo que son las escaleras de lo que fue el segundo templo. A un costado del muro de los lamentos, a la zona oriente, existen unas escaleras que están de pie y allí fue este extraordinario concierto de los levitas, que son quienes ministrarán el tercer templo. Si estamos listos, vamos a ver entonces esto, que es un libro que el Instituto del Templo editó, ¿sí? A través de, o que el gobierno de Israel editó a través del Instituto del Templo. Es lo que se nos presenta, somos testigos, ustedes lo verán en imagen, nosotros hemos tenido el privilegio de verlo, el objeto de poder estar cerca de ellos. En los primeros años que tenía el privilegio de estar en Israel, teníamos incluso la oportunidad de entrar a las instalaciones de donde se estaban reconstruyendo estos instrumentos. Bueno, están viendo la primera lámina que nos presenta lo que sería la introducción al museo y lo que todo esto nos va a representar. Es un hermoso libro que solamente está editado en Israel, lo venden exactamente los encargados para la construcción de este tercer templo y ustedes, bueno, lo van a poder ver. Si avanzamos un poquito más rápido, habremos de aprovecharlo. Esa es la introducción. El libro quedará en el video para que ustedes lo puedan constatar y les digo, es único, ¿sí? Allí está, dice visita de la expo, es lo que visitamos. Ese es el primer salón donde ustedes alcanzarán a notar exactamente ya los sacerdocios o los sacerdotes, y allí nos están presentando las vestiduras, y déjenme decirles que todos estos instrumentos están hechos de acuerdo a lo que la Sagrada Escritura nos está mencionando, ¿sí? La vestidura blanca es el vestido de los sacerdotes,
y a un costado vemos la vestidura del sumo sacerdote. Allí también vemos el altar del lavacro o la fuente de bronce. Ese altar o esa fuente de bronce es donde los sacerdotes tienen que pasar para poder purificarse, manos, cara, pies, y después poder ministrar al Señor. ¿Seguimos? Entonces estas son literalmente los objetos que ya están preparados para la edificación del tercer templo. Y allí hermosamente lo que es la maqueta del tercer templo. Es una maqueta impresionante, tapizada en oro, oro legítimo, oro que ya está preparado en el pueblo de Israel para construir este tercer templo. Vemos las vasijas, son vasijas hechas a la usanza bíblica, también hechas de oro, de acuerdo a las medidas que marca o establece la Sagrada Escritura. Lo que estamos viendo, bueno, no solamente la parte superior son las vasijas y en la parte inferior son los instrumentos de adoración. Todos ellos están extraordinarios, ya están preparados, allí solamente se están exponiendo. Esta última vez que tuve el privilegio de estar allí, ¿sí? Me atreví a preguntar más o menos cuántos instrumentos de cada uno de ellos había y me mencionan que hay un promedio de 10,000 instrumentos hechos. O sea, es una cantidad impresionante. Lo que nosotros vemos es solamente el tipo, pero ya hay más de 10,000 instrumentos hechos para la adoración en el templo. Recordarán que el caso del levirato y del sacerdocio no estamos hablando de uno, estamos hablando de cientos, porque el servicio al Señor es exactamente de cientos. Si en el tiempo de Moisés ministraban familias completas de hasta 600 miembros, ¿sí? Y con una población no mayor a los 600,000 habitantes, ahora en una población de 12 millones, estamos hablando una proporción impresionante. Bueno, todo eso lo vamos ya está hecho, ¿sí? Y va a ser lo que se estará usando en la adoración al templo. Lo que sigue son diferentes imágenes de la historia de la adoración, desde, por supuesto, el tabernáculo hasta la consagración del templo de Salomón. Todas las láminas que siguen son 60 postales de lo que es la historia de la adoración, es muy profunda. Les digo, se va a quedar en el video, e incluso, hermanos, si alguien quisiera este libro, la hermana Esther, el pastor Pedro, podrán hacérselos llegar. Está en PDF, es único, nadie lo tiene, es de recién edición y recién traído de Israel. Entonces ustedes lo podrían pedir y se los podrían estar enviando. Todo ello nos muestra la historia de la adoración hasta llegar a lo que es el proyecto de la construcción del tercer templo. Un templo que tiene que estar edificado para la manifestación del anticristo. Lo que ustedes están viendo ahorita son los objetos del lugar santísimo. Me llama mucho la atención, por ejemplo, la mesa de los panes de la propiciación. Unos panes que se cambian de acuerdo a la ley cada 7 días antes de que llegue el Shabbat, y que es exclusivo para el alimento de los sacerdotes. ¿Recuerdan la historia de David? Bueno, pues esos panes son sacados del horno y no se enmohen, o sea, no se afectan para nada, ¿sí? Si los panes no son comidos, los panes siguen estando tan calientitos como, ¿sí?, el día que salieron. Y esta última es una maqueta general del segundo templo. Pasó muy rápido, pero ya leyéndolo como libro son más de 40 páginas que ustedes van a poder tener si ustedes se lo solicitan a Altar Familiar. Bueno, es brevemente un concepto de lo que se manifiesta. Este tercer templo va a tener que estar construido para ese momento. Bien, regresamos a Apocalipsis 6. Regresamos a Apocalipsis 6. Todo esto fue con el propósito de mostrar la importancia de la manifestación del anticristo, o lo que Juan escribe y que me voy a atrever a leer. Dice el texto: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Recuerdo, este es el primer acto y es lo que manifiesta el inicio de la gran tribulación.
En el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Inmediatamente a la manifestación del anticristo se darán en el mundo la manifestación de diferentes guerras. Esto es porque ¿sí? El mundo entrará en un conflicto abierto. Recordarán ustedes que uno de los conceptos de la manifestación del anticristo y del cual por qué los judíos entrarán a un pacto, porque el anticristo les promete defenderlos, justicia, paz y seguridad. Los judíos verán en el anticristo al Mesías que están esperando, creerán en él y firmarán un pacto. ¿Por qué razón? Porque el mundo entrará a un conflicto absoluto. En estos días, ustedes también, quienes siguen las noticias, estarán escuchando muy de cerca la probabilidad de una guerra abierta entre China o Estados Unidos. China ha hecho confabulación con Irán, con Turquía, con Rusia, con Corea del Norte, y todos estos conforman lo que Apocalipsis llama los reyes de Oriente. Y esta confederación de naciones se estará enfrentando directamente a los judíos, a quienes han querido eliminar desde siempre, y su manifestación será plena y absoluta. De allí la importancia que tiene que el anticristo pueda llegar a gobernar al mundo, porque estará prometiendo una paz que en ese momento el mundo estará perdiendo. Dije hace unos días, ¿sí?, que en cuestión de meses vamos a ser testigos de un conflicto muy sonado entre lo que es China y Estados Unidos. Eso va a ser el principio de dolores e implicará lo que en el periodo de la gran tribulación se estará manifestando. Estas guerras terminarán totalmente con la batalla del Armagedón, y en la batalla del Armagedón estaremos viendo ¿sí? armas verdaderamente impresionantes. En su momento también hablaré de el orden o la historia de las armas. Ya les dije, estamos viviendo en la 7ª generación de las armas bioquímicas, y en Zacarías 12, 13 y 14 estaremos viendo la manifestación de esas armas bioquímicas en los que tiene que ver en el concepto de biológicos. El tercer sello es muy importante y lo habla el versículo 4, ¿sí? Perdón, es el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El primer sello es la paz ficticia. El segundo sello es la guerra abierta. Y el tercer sello representa el hambre. 2 libras de trigo por 1 denario, vuelvo a leerlo, ¿sí? Dice el versículo 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El mundo está dividido culturalmente por lo que vendrían a ser los alimentos básicos. Los chinos son la cultura del arroz, o sea, todo el Oriente Medio que tiene como sustento o alimento básico el arroz. Nosotros, sí, en América del Sur tenemos la cultura del maíz, pero los judíos tienen la cultura del trigo. Es lo que sobresale literalmente en toda Europa. Ustedes saben que allá no se comen tortillas, allá es pan por la cultura del trigo. Lo que implica que el hambre va a afectar a todos los seres humanos, con excepción de los ricos. No dañes ni al aceite ni al vino. Pero ustedes saben que los ricos en el mundo solo representan el 1% de la población mundial, absolutamente muy pocos. México tiene el problema
de 60 millones de habitantes, ahora le llaman en extrema pobreza. El concepto de extrema pobreza implica que esos 60 millones no tienen lo suficiente para subsistir un día. Y la versión que nos da el libro de Apocalipsis es que un denario es el equivalente al sueldo diario, lo que nosotros llamamos, ¿sí?, el sueldo mínimo. Y lo que implican 2 libras de trigo por un denario es que la inflación y la escasez harán que los hombres que trabajen o que tengan la certeza de su trabajo solamente podrán adquirir con ese trabajo, ¿sí?, lo que serían 2 libras de trigo, 1 kilo de trigo, que no alcanza para sustentar a una familia. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada. Eso totalmente es muy poco y la gente estará considerando esta posibilidad. Entonces estamos hablando de que en la gran tribulación se estará manifestando el anticristo con todo lo que implica. Ya mencioné que este reino del anticristo tiene 3 vertientes, que es la política, que es la vertiente religiosa, y dije la vertiente económica, sí, que puede ser la vertiente comercial. Y vamos al 4º sello. En el mismo capítulo 6 vemos el versículo 7 que dice: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad, noten esto y subrayenlo, sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estamos hablando de la 4ª parte de la tierra. Si en estos momentos hablamos de 7.500 millones de seres humanos, o de 7 billones de seres humanos y medio billón más, la 4ª parte es 1.750 millones de seres humanos. Si hoy estamos preocupados porque la pandemia está arrojando una proporción del 33% de los que llegan a enfermarse, que llegan a partir, ¿sí?, no exactamente con el Señor, sencillamente mueren, ¿sí?, en ese tiempo estamos hablando de casi 2.000 millones de seres humanos. Toda la población de China, la población de Estados Unidos y de América Latina juntos. Durante la manifestación del 4º sello, entonces estaremos viendo al jinete blanco, al jinete rojo, al jinete negro y este jinete amarillo que es la muerte, y que habla de casi 2.000 millones de seres humanos. Y vuelvo a enfatizar, estos más de 2.000 millones de seres humanos, o casi 2.000 millones que representan la 4ª parte de la tierra, va a morir con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Noten estos 4 aspectos. Con espada implica la guerra, con hambre implica la escasez, con mortandad implica las enfermedades, y con las fieras de la tierra, ¿sí?, enloquecerán, saldrán del control del ser humano, y entonces verdaderamente los hombres que se queden verán una tribulación, como lo dice el libro de Apocalipsis, cual no la ha habido jamás. Y lamentablemente está muy cerca a las puertas la manifestación de todos estos aspectos. El 5º sello, ¿sí?, vamos allá, es el versículo 9, dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El 5º sello habla de la persecución cristiana. Los cristianos serán perseguidos, y cuando digo de cristianos, hablo de gente que habrá de creer en Cristo. Y tengo que aclarar algo que ha surgido en las preguntas. Todo el tiempo la salvación ha sido por medio del Señor Jesucristo. No hay otro medio, y Lucas así lo enseña, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Desde Adán y Eva hasta nuestros días, y aún en el periodo de la gran tribulación, la salvación es exclusivamente por fe. Han sucedido, sí, por supuesto,
lo que conocemos como las dispensaciones. Pero siempre ha sido la gracia del Señor lo que ha hecho salvo a los hombres. Cuando Efesios 4 habla de que el Señor, ¿sí?, bajando o subiendo a lo alto, dice, llevó consigo la cautividad, está hablando de que fue a lo que dijimos que era el seno de Abraham, donde estaban todos los hombres desde Adán y Eva que habían muerto en la fe del Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Ellos sabían, y el Señor lo dejó muy claro, que el Cordero Pascual era solo un tipo de la salvación en Cristo. Por eso cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La salvación en el Antiguo Testamento era por fe, viendo al Mesías que habrá de venir. Y de allí el hermoso capítulo 53 del libro de Isaías. Ahora, a usted y a mí, bueno, a los santos del Antiguo Testamento, les tocó ver la salvación hacia el futuro, esperando al Salvador. A nosotros nos toca verla hacia el pasado, reconociendo al Salvador que ya vino. Y en la gran tribulación, los que se salven no es una segunda oportunidad, porque he estado recalcando lo que 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice, ¿sí?, muy claro, que los que conocen del Señor, pero han amado la injusticia, que se han alegrado con la impiedad, y lo dice 2 Tesalonicenses 2, versículos 9, 10 y 11, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira todos los que se complacieron en la injusticia. Y literalmente dice, para que sean condenados. Esa gente, ¿sí?, que está en nuestras iglesias y no ha aceptado al Señor, será la primera en reconocer al anticristo, porque ese es el poder engañoso, ¿sí?, y dice que esa gente ya está condenada. Pero, ¿sí?, los 144,000 que ya mencionamos de Apocalipsis 7 y de Apocalipsis 14 estarán predicando el evangelio eterno. Y en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, se los doy para que también ustedes lo puedan constatar, se habla de un ángel, y hablaré también en su momento de cada uno de los ángeles. Vean, ¿sí?, dice, es Apocalipsis 14, versículo 6, dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En esto consistirá el mensaje en el periodo de la gran tribulación, y en esto consistirá también, ¿sí?, la fe. Ellos entenderán que lo que está viviendo la tierra es el juicio de Dios y adorarán al Señor. Esto implica que rechazarán adorar a la bestia, y para ello los llevo a Apocalipsis capítulo 20, ¿sí?, Apocalipsis en su capítulo 20, estas personas que escuchen el mensaje del evangelio eterno y sepan que hay que adorar al único y sabio Dios, entonces estarán negando o rechazando a todo lo que implique el anticristo. Noten esto, ¿sí? Dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Pero también dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esta gente, escuchando a los 144,000 y escuchando a el ángel, creerán en Jesús y darán testimonio de Jesús, pero aquí también entra la importancia de la Sagrada Escritura. Noten la frase, dice, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Una de las cosas que hará el anticristo será exactamente prohibir, ustedes lo escucharon en este ensayo, prohibir toda manifestación de religión, y la Biblia una vez más volverá a ser prescrita, es decir, estará otra vez prohibida. Y déjenme decirles que estos últimos días en China está prohibido el cristianismo totalmente. China
se ha vuelto a un concepto de ateísmo, donde para ellos el único Dios visible es la imagen de Mao Zedong y la de ahora de Xi Jinping. Son los dos dioses a los que están adorando. El otro concepto de estos mismos dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, ¿sí?, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, aclaro, el quinto sello habla de la persecución que el imperio del anticristo hará contra los que crean en Jesús durante el periodo de la gran tribulación. ¿Habrá salvación? Sí. Y acabo de leer Apocalipsis 20, que habla de esas almas de los decapitados. La pena de muerte por no dejarse marcar por la bestia será la pena por decapitación. El primer sello es el anticristo, el segundo sello es la guerra, el tercer sello es el hambre, el cuarto sello es muerte, donde la cuarta parte de los hombres será muerta, y el quinto sello es la persecución sobre los cristianos. Anoten, por favor, y vamos a ver cómo las trompetas y las copas van de la mano con estos juicios del periodo de la gran tribulación. Continuamos con el tema, oremos. Padre, gracias esta noche por este tiempo tan especial que nos has dado y por este hermoso privilegio de llegar a los hogares de altar familiar. Señor, te pido, nos bendigas y tu nombre sea una oración en nuestros labios, Dios. Amén. ¿Sí? Bien, entonces, hermanos, vuelvo a referir, si alguno de ustedes quisieran estas láminas, pídanlas. Creo que es una hermosa bendición tener un testimonio de esto. Pueden imprimirlo para que esto sea más conocido. Y les dará principalmente a los pastores que nos honran a altar familiar con estar unidos, ¿sí?, podrán tener esto, que es una bendición. Dios sea con ustedes. Qué bendición tan hermosa el poder escuchar, ¿verdad?, esta palabra del Señor, que cada martes, bueno, nos hace crecer en nuestra vida espiritual, y el saber los tiempos y las sazones, ¿verdad?, que el Señor ha diseñado para este último tiempo. Bien, pues estamos agradecidos con el Señor porque hasta este lugar han llegado algunas preguntas. Vamos a mandar algunos saludos antes de ello. Saludamos a cada uno de los que están ya conectados, ¿verdad?, y que fielmente han estado pues realmente llevando a cabo ese tiempo, lo han apartado para estar en la presencia del Rey, y estamos tan agradecidos porque hemos visto algunos hermanos que fielmente se conectan y que sé que su vida ha ido creciendo espiritualmente, porque Dios tiene promesas, Dios tiene maneras de cómo adiestrar nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra. Así que a cada uno de ustedes les felicitamos porque están preocupados por su vida espiritual y asimismo tener un crecimiento tanto con sus hijos como con su familia y en especial con su matrimonio. Así que les seguimos exhortando e invitando para que lo sigan haciendo, ¿verdad? Se sigan conectando aquí a su transmisión Altar Familiar. Y decíamos, bueno, les mandamos un cariñoso saludo y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Ya está aquí con nosotros el pastor Pedro. Estamos muy contentos, decíamos, ¿verdad, pastor?, de tenerle nuevamente aquí. Gracias, y han llegado como cada martes algunas preguntas y vamos a escuchar la primera pregunta que ha llegado hasta aquí. Dice así, esta pregunta es de nuestro hermano Rogelio. ¿Nosotros seremos testigos de la finalización del tercer templo? Y como consecuencia nos da otra segunda pregunta, ¿seremos testigos de la colocación del arca del pacto? Muy probablemente, porque lo que leímos en Daniel 11 y Daniel 12 es que para que este personaje pueda manifestarse, el templo debe estar construido para que se pueda cumplir lo que es el libro de Daniel y muy especialmente la profecía de Mateo 24:15. Entonces es probable que vamos a ver la construcción del tercer templo. Y por supuesto, la construcción del tercer templo también implica la manifestación del arca del pacto, que es parte de los instrumentos de adoración en el tercer templo, principalmente en el lugar santísimo.
Recordarán que estaba el arca del pacto, lo que para nosotros es la menorá o ¿sí? el candelero de los 7 brazos y la mesa de los panes de la propiciación. Amén. Pastor, esa arca, de alguna manera, algunas personas, o cuando habíamos ido en anteriores años, decían que todavía no la tenían, pero al parecer, ya en el día de hoy, creo que ya está en poder de los judíos, ¿verdad? Así es. Sí, los judíos ya abiertamente manifiestan que ya tienen el arca. Ya tienen Sí, el sí, arca. por supuesto. Sobre el arca se han generado leyendas, fantasías, muchas de las cosas. Uno de los libros apócrifos, sí, que no son autoridad espiritual, por supuesto, pero que tienen alguna manifestación de autoridad histórica, llega a hacer referencia de Jeremías, que en el capítulo 3 hace alusión a que ya no se iba a hacer más mención del arca, pero este escritor habla de que el arca fue oculta junto con los instrumentos que la contenían y con la prueba del aceite, del incienso, y al verse encontrado el incienso o al verse encontrado el aceite, es indudablemente porque también encontraron el arca. ¿Sí? Y ya somos testigos. El incienso es muy especial en sus elementos y ya está elaborado de esa manera. Cuando el incienso se elabora con algún elemento del que no menciona la Biblia, el incienso no cubre el requisito. Y uno de los milagros que se da, así como mencioné que los panes no se enmohen o no se echan a perder, el incienso, al ser depositado en el altar, sube de una manera directa al cielo, aunque haya un huracán, el incienso o el humo del incienso no se mueve. ¿Sí? ¿Por qué? Por los elementos que contiene, y eso habla de la pureza del incienso mismo. Entonces yo creo personalmente que ya la tiene, principalmente cuando una de las teorías decía que el arca del pacto estaba abajo de lo que hoy es el domo de la roca, y los judíos empezaron a escarbar, y hoy es un inmenso pasaje que incluso contiene una sinagoga. ¿Sí? Entonces, casi es un hecho que ya la tienen. Que ya la tienen, ¿verdad? Entonces prácticamente pues tienen ya todos los Todo. instrumentos, ya está todo. Todo Todo para ya que está esto por se- ese lado Sí. cumplido. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué señal falta para que Jesucristo venga? De las que tenemos en la Sagrada Escritura, sí, propiamente sería la reconstrucción del tercer templo, nada más, propiamente es lo único, porque todo lo demás ya está cumplido. Todo, principalmente si nos vamos a lo que es el concepto de Tesalonicenses 2, ya lo estamos viviendo. ¿Sí? Ok, pastor, gracias. Siguiente pregunta, dice, Mateo 24, ¿a quién va dirigido? ¿A la iglesia o al pueblo de Israel? Ya que se refiere a que su ida sea en día de reposo o algo Sí, así. sí, por supuesto. El Señor Jesús en este sermón que conocemos también como el sermón del Monte de los Olivos, sí, le está haciendo referencia directa a los judíos. O sea, Mateo 24 y 25 es un capítulo totalmente a los judíos, pero es tan cercano el tiempo de los judíos con el tiempo del traslado de la iglesia que no podemos despegarlos por mucho tiempo. ¿Sí? Recordemos que la profecía para los judíos es la profecía de las 70 semanas, y lo que es la profecía para la iglesia es la profecía de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, y van de la mano. Eso es lo extraordinario de la profecía. Hay cosas que no se van o no se pueden adaptar a la iglesia, pero están tan pegados los tiempos que no podemos separarlos. Cuando nosotros nos vayamos, dije que el anticristo hará pacto con los judíos, y es allí donde entramos a Mateo 24:15. La iglesia ya no está, y todo lo demás, cuando dice el Señor Jesús, Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que estéis, y allí es cuando habla de huir y todo eso, es para que a los 3 años y medio de esa ficticia paz que el anticristo hará con los judíos, él se manifieste como Dios y los judíos reconozcan que esa es la abominación desoladora. Entonces el anticristo empezará a perseguir a los judíos hasta hacer guerra contra ellos en la batalla del Armagedón. Sí. Ok, pastor, gracias.
Hay otra pregunta aquí que dice así, ¿la marca de la bestia causará una úlcera maligna? Sí, así es, sí, y esa manifestación hoy tiene mayor peso porque esa úlcera es consecuencia del litio del que estaría hecho el chip que va a ser depositado. Wow. ¿Sí? El litio es lo que produce esa úlcera maligna. Sí. Sí, pastor, gracias. Mayrin Domínguez dice, ¿qué nos puede comentar sobre que el anticristo a los 3 años y medio será herido del ojo derecho y morirá y después el falso profeta lo resucitará para ganar la confianza del mundo? Sí, por supuesto es lo que dice Apocalipsis y que es una de las señales más fuertes para que el mundo entero se entregue totalmente. Se habla de la herida de muerte y resucitó. Sí, por supuesto, así lo menciona el libro de Apocalipsis y creemos que así será. Así será. ¿Qué nos puede comentar sobre Zacarías 15 al 17? Si realmente están relacionados, aquel anticristo será herido tanto del ojo como del brazo derecho, según Zacarías 15 al 17, así dice aquí. Bueno, parece ser que Zacarías no trae 15. Tendrían que corregir la cita. Zacarías nada más llega a 14, salvo que esté hablando de lo que sería la Tercera Guerra Mundial, que es la batalla del Armagedón, y que yo acabo de hacer alusión a que serán armas biológicas. Dice Zacarías 14:15, así será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. ¿Sí? Está hablando de esa arma que Zacarías 12 dice que la piel se deshará estando ellos de pie. Entonces, la cuenca de sus ojos, etcétera. Eso es la batalla del Armagedón. ¿Sí? Y de allí, todos los que sobrevivan a esa batalla, que ya se adapta a Mateo 24, entonces ya pasarán al reino milenial. Y así lo dice el versículo 15. ¿Sí? Que los que sobrevivieren, ¿sí? Vendrán de año en año a adorar al Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Bien, pastor. Nayeli Ortiz Mendoza dice, ¿qué pasará con los cuerpos y almas de las personas que vayan en coches o aviones después del caos que causará el rapto de la iglesia? Bueno, el cuerpo es trasladado y transformado. Primera carta a los Corintios capítulo 15 habla de esa transformación muy ampliamente, y también la segunda carta a los Corintios capítulo 4 y 5 cuando habla de este tabernáculo, de este cuerpo, ¿sí? Que va a ser transformado. Entonces, si va manejando, el cuerpo será trasladado, la ropa se va a quedar, ¿sí? El cuerpo será trasladado y pues, obviamente el carro chocará. Lo mismo sucederá con los aviones, con los barcos, donde haya una persona cristiana, ¿sí? Esta será trasladada y lo que esté haciendo será dejado inconcluso. Muchos padres perderán a sus hijos, muchos hijos perderán a sus padres, porque es ahí donde estará el valor de la iglesia. ¿Sí? Y eso producirá el caos, un caos total. Un caos total. Sí. Qué tremendo. Entonces la ropa realmente se va a quedar. Ah, sí, por supuesto. Porque muchos decían que todo desaparecía, pero no. No, la ropa se queda. Se queda. Sí, porque es físico. Sí. Bueno, hay otra pregunta aquí que dice, ¿cómo se cuenta la última generación? Y si los 7 años de la tribulación entran en esa cuenta. Sí, por O sea, supuesto. yo creo que se refiere al Salmo 90, Sí. ¿no? De la generación. Sí, estamos hablando de que se hablaba de 40, 60, 70, pero el número que tenemos en la escritura es de 80 años, cuando el Salmo 90 dice si en los más robustos 70 u 80 años. Y sí, esa contabilidad entra a la semana 70. O sea, la tribulación de 7 años entra en esa. Entra en esa, sí. ¿Y cuál sería la cita, pastor? ¿Cuál sería la cita para entrar? Bueno, es el Salmo 90 y recuerden que hablé mucho de la profecía de las 70 semanas. ¿Cuál es el propósito? El capítulo 9 de Daniel en su versículo 27 habla de que 70 semanas y
o incluye lo que implica el propósito para las 70 semanas. El último de los propósitos es ungir al Santo de los Santos. El momento final se cumplirá en Zacarías 12, y quiero llevarlos allá. Zacarías 12, cuando el Señor dice que mirarán a Él a quien traspasaron y llorarán, y es entonces cuando el pueblo de Israel acepta al Señor Jesús como su Salvador, y eso implica ungir al Santo de los Santos. Amén. Y esto es lo que da por terminada las 70 semanas. Entonces, es Zacarías en su capítulo 12. ¿Sí? Dice así. Bueno, voy a leerles desde el versículo 9, Zacarías 12, versículo 9, dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, es la batalla del Armagedón. Dice el versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta cita es la que nos da pie a reconocer que la última semana entra en la contabilidad de la última generación, porque el propósito de las 70 semanas son 6, y el propósito final es cuando los judíos aceptan al Señor, que es ungir al Santo de los Santos. Muy bien, pastor. Bueno, creo que son todas las preguntas que tenemos aquí. No sé si hay alguna por ahí, creo que viene llegó otra sí. más. Entonces, realmente, bueno, hemos aprendido tanto, ¿verdad? De todas formas, ya estamos tan cerca, Muy cerca. muy cerca Mucho, de, muy cerca, sí. del arrebatamiento de la iglesia. Y tenemos aquí creo que una última pregunta. Dice, ¿los 144,000 son todos los salvos? No. Los 144,000, dijimos la semana pasada en una de las preguntas, son 12,000 judíos de cada una de las tribus, y que son apartados como primicias para el Señor Jesús. Dicho de esta manera, son los judíos, los primeros judíos que oficialmente aceptan al Señor Jesús como Salvador. Así lo enseña el capítulo 7, ¿sí? Y el capítulo 14 de Apocalipsis da las características de estos 144,000. Son las primicias para Dios de entre los judíos. Y al final se cumple lo que dice Romanos 11, ¿sí? Que todo Israel será salvo, por lo que acabo de leer de Zacarías 12:10. Y cuando hablamos de todo Israel, específicamente es de aquellos que estén vivos en aquellos días. Amén. Una última pregunta. Dice, ¿el tribunal de Cristo es para todos? ¿Y quién estará en el juicio del gran trono blanco? Sí, bien. El tribunal para Cristo no es para todos. El tribunal de Cristo es exclusivamente para los cristianos. Segundo a los Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, hablando de los cristianos, ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que nos va a juzgar el Señor es el servicio que hicimos, de acuerdo a la primera carta a los Corintios capítulo 3, ¿sí? Allí habla de estar edificando nuestra vida en heno, madera, hojarasca, u oro, plata o piedras preciosas. El día del juicio es como el fuego, y la obra de cada uno será probada. Así nos lo enseña 1 Corintios 3. Y los que lleguemos al tribunal de Cristo ya somos salvos. Ya no vamos a ser juzgados si somos salvos o no, pero vamos a ser juzgados por lo que hicimos o dejamos de hacer. Hemos mencionado aquí el valor de los dones espirituales, y lo mínimo que cada cristiano debe de hacer es ejercer su don espiritual, porque es allí donde el Señor nos va a juzgar lo que hicimos con esos dones. Sí, y la siguiente pregunta era del tribunal del juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco de Apocalipsis 20:11 es muy contundente. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué implica? Todos los hombres, todos, seamos cristianos o no seamos cristianos, el simple hecho de ser humano nos va a llevar a estar en un momento frente a nuestro Creador, porque aunque lo rechacen, Dios es el creador de todos los seres humanos y vamos a entregarle cuentas. Pablo dice que en ese momento, ¿sí? Todos los que están en el cielo,
y debajo de la tierra, y en la tierra tendrán que doblar su rodilla ante el Señor. Eso habla de que los muertos sin Cristo, es decir, los que lo rechazaron, los que nunca lo aceptaron, estarán en el tribunal del trono blanco y van a ser juzgados no por su pecado, sino por no creer en el Señor Jesús, porque el pecado de todos ellos ya está pagado en la cruz del Calvario, pero lo que el Señor va a condenar es no haber creído en el Señor Jesucristo. Allí se habla, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, porque para que nuestro nombre se escriba en el libro de la vida, tenemos que aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. El juicio del trono blanco es para los inconversos y el juicio bema es para los conversos. Dicho de otra manera, el juicio bema es para los cristianos y el juicio del trono blanco es para los gentiles. Muy bien, pastor. Bueno, creo que han sido todas las preguntas. No sé si hay alguna otra. Creo que sí hay una más. En tanto que viene, yo quisiera que nos pudiera explicar un poquito acerca de lo del arrebatamiento, pastor. Si dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces ellos viene su espíritu para encontrarse en esa transformación de su cuerpo para unirse, ¿no? Así es. Quisiera que nos explicara un poquito de eso, de los muertos en Cristo que van a Muy bien. resucitar primero. Sí. Mencionamos que la muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Cuando una persona decimos murió, es porque su alma lo abandonó, es decir, abandonó su cuerpo y su alma se fue a la presencia del Señor si es cristiano. Hablamos de los muertos en Cristo. El día del traslado de la iglesia, el alma que está en el tercer cielo vendrá por su cuerpo a la tumba o a donde esté, ¿sí? Y ese cuerpo va a ser restaurado. Dios tiene el poder para restaurar ese cuerpo partiendo de una molécula muy pequeña. Ese cuerpo, dice Pablo, será transformado de lo mortal a lo inmortal, de lo corruptible a lo incorruptible. Entonces el alma viene del tercer cielo, toma el cuerpo y ya junto se va para pasar el juicio bema. ¿Sí? Es que muchos dicen como si ya no existe ni hueso ni nada, Sí. pero ahorita lo que acaba de decir, ¿no? El poder de Dios. El poder de Dios, Sí. porque algunos dicen hasta fueron devorados por tiburones, ya el tiburón ni existe, ¿dónde va a salir el cuerpo? Sí. Pero aún de esa Sí. molécula o Sí. partícula, ¿verdad? Decíamos que tenemos la certeza de estar en los últimos días porque nunca se había visto lo que la Sagrada Escritura menciona tan genuino como ahora lo hace. Uno de los aspectos sobresalientes, bueno, hace 300 años y más, ustedes conocen la famosa ley de que la materia no se crea, solo se transforma. O sea, dice literalmente, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso fue una realidad en el año 2000, cuando los laboratorios de Estados Unidos, en compañía de los ingleses, lograron descifrar el genoma humano. Y a partir de una partícula muy pequeña, ¿sí?, el hombre ha podido rehacer primero órganos del cuerpo y posteriormente cuerpos humanos sin alma. Pero al fin han podido rehacer de una molécula muy pequeña un órgano o un cuerpo. Si el hombre con su ciencia es capaz de reorganizar o de rehacer un cuerpo desde una molécula, Dios con su poder lo podrá hacer indudablemente. Y la molécula de cualquier ser humano de todos los tiempos está en alguna parte del universo y de esa parte Dios la extraerá totalmente. Incluso hay un estudio reciente donde con la experiencia del genoma humano, el historial de todos los seres humanos que hemos existido podría caber en un cuarto de 4x4. O sea, es tan importante la información de una molécula tan pequeña que puede caber toda la información de todos los seres humanos en un cuarto de 4x4. Entonces, si eso es capaz de hacer el hombre, Dios con su poder podrá restaurarnos de donde estemos. Wow, qué maravilloso. Sí, De verdad es nuestro Dios. sí, Y creo que es precioso. precioso, pastor. Andrea Luna dice, ¿qué pasará con el Espíritu Santo después del rapto? Bueno, el Espíritu Santo como Dios Padre y Dios Hijo son omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Ellos no sufren ningún cambio porque son Dios.
el Espíritu Santo, así como Dios, seguirán en la tierra. De hecho, el profeta dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? No hay forma de esconderse de Dios. La diferencia del Espíritu Santo, ahora que estamos en el periodo de la iglesia, a el periodo de la gran tribulación, es que hoy, los que hemos aceptado al Señor Jesús, tenemos en nuestro cuerpo la presencia del Espíritu Santo. Él está en nosotros, y así otra vez lo enseña 1 Corintios 6, 2 Corintios 4, 2 Corintios 5, que habla que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los hombres de la gran tribulación no tendrán la misma ayuda en su cuerpo. Hoy el Espíritu Santo habita en nosotros de una manera personal. Ellos no tendrán esa habitación. Será como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo solamente ejercía el plan de Dios en el universo sin ayudar directamente a la persona. Así es. Bueno, pastor, pues hemos llegado ya al final de esta transmisión. Damos gracias a Dios nuevamente por su vida y por el ministerio y la sabiduría que el Señor le ha dado, ¿verdad? No, hermano, Y bueno, gracias. que la haya compartido también con nosotros, y pues estamos muy agradecidos con el Señor. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y así que te seguimos invitando para que el día de mañana, en punto de las 7 de la noche, bueno, también te estés conectando, ¿verdad?, a esta transmisión, donde también Dios estará llevando un mensaje Amén. de esperanza y de amor a cada vida. ¿Algún mensaje más? Y cerramos el programa, pastor. Solamente que sigan orando por nuestro pastor. Amén. Vamos a seguir orando por el pastor Pedro y terminamos haciendo esta oración. Amén. ¿Qué le parece, pastor? Perfecto. Y así somos Sí, despedidos. así es. Señor, gracias. Gracias. Es una hermosa experiencia ver Amén. tu mano de poder en la Sí, vida de la Señor. familia pastoral. Gracias por Gracias. el fortalecimiento de mi hermana Esther, por el Gracias. fortalecimiento de Jeru, pero muy especialmente, Señor, Amén. intercedemos por la vida del Sí, pastor Señor. Pedro. Deseamos que tú Sí, fortalezcas su cuerpo físico, Sí, que tu Padre. gracia sea sobre él, Ahí Padre, donde está. y al ser tú nuestro Creador, Tu tú nos gracia. conoces y Amén. sabes, Dios amado, qué es lo que está Sí, sucediendo Señor. en ese cuerpo. En el nombre En de tu nombre, Jesús. Dios, te suplico, Gracias, Padre. haz el milagro, Señor. Sí, Señor. Haz el milagro, Padre, Sí, Padre. y permítenos ver tu mano de poder. Aleluya por tu Que misericordia. testifiquemos tu grandeza, Señor, Amén, y amén. que aún tapes los labios del enemigo, Señor, Así es, Padre. porque tus siervos Al poder de descansamos la en tus sangre de manos Cristo. benditas. Padre, Aleluya. sé con nosotros en el nombre Sí, de Señor. Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios, pastor. Bien, pues hemos llegado ya al final de esta transmisión, no sin antes recordarles, ¿verdad?, que sigan orando por nosotros como pastores. Sabemos que el ministerio pastoral no es fácil, pero en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendiciones.